Videotutorial para hacer el análisis con SurveyMonkey. Una vez que hemos comenzado el levantamiento, SurveyMonkey comenzará a recibir las encuestas automáticamente y podrá generar tablas y gráficas. De esta forma podemos ver cómo se está componiendo la muestra en tiempo real, de tal forma que podremos equilibrarla con el fin de que nuestro estudio sea lo más confiable y preciso posible. Gran parte de la confiabilidad de un estudio reposa en que la muestra represente el universo lo más fielmente posible. Entrando a la pestaña de analizar o en los botones con la gráfica de pastel a un lado de la encuesta, accederemos a la función de análisis. Al momento de este videotutorial hay dos herramientas para hacer el análisis con SurveyMonkey, la clásica y la beta, que significa que aún está en modo de prueba. Herramienta Analizar Clásica. En la vista de la herramienta Analizar Clásica se pueden ver por páginas todas las preguntas del cuestionario en una especie de tablas con barras de respuestas. También se puede indicar ver todas las páginas del cuestionario con el fin de tener a la mano cualquier pregunta para su análisis. Las tablas muestran un análisis de frecuencia y solo para los casos de las preguntas de escala, orden, ponderación y texto numérico un análisis de medias. Del lado izquierdo se puede ver un menú en forma de lista con las siguientes opciones: ver resumen, examinar respuestas, filtrar respuestas, aplicar tabulaciones cruzadas, descargar respuestas y compartir respuestas. La herramienta Analizar Clásica presenta pocas pero importantes ventajas en relación a la herramienta beta. La primera es el menú de acciones es un poco más sencillo para acceder a las diferentes acciones de análisis, así como un menú directo a los informes. Los informes son una colección de qué preguntas podemos analizar. El informe predeterminado contiene todas las preguntas del cuestionario. Yo por lo general hago un informe para control de la muestra y otro informe para el análisis, pero que no contenga las preguntas filtro, de control, etc. Otra de las pocas ventajas que tiene la herramienta Analizar Clásica, pero la cual es sumamente útil, es la opción de compartir respuestas. Esta opción nos permite crear una página de internet para que un cliente o persona sin acceso a la cuenta de SurveyMonkey pueda entrar y ver el informe compartido según un nivel de detalle permitido. La única excepción es que no se pueden agregar cruces a estas páginas. Además, si así lo configuramos, la persona deberá de introducir una contraseña para ver dicho informe con la intención de proteger nuestra información. Y finalmente, la ventaja principal de la herramienta Analizar Clásica es la opción de copiar y pegar las tablas desde el navegador hacia Excel. Esto se hace de la siguiente forma. Seleccionamos ver todas las páginas y posteriormente con el mouse seleccionamos desde la palabra página 1 hacia abajo todas y cada una de las tablas de todas las preguntas del cuestionario, hasta que al final, teniendo todas las preguntas elegidas, hacemos copy-paste hacia Excel. De esta forma podemos darle un formato más personalizado a las tablas. Yo en lo personal me gusta quitarle los números absolutos a las tablas para hacerlas más sencillas a la vista. De esta forma tenemos en unos cuantos minutos un análisis completo de todo el cuestionario, algo que por lo general toma horas o días de captura y horas o días de análisis. Cruces de datos. En la herramienta Analizar Clásica, los cruces de datos se hacen en el menú Aplicar tabulación cruzada con el botón Agregar nueva tabulación cruzada y se elige la pregunta que contiene las variables a cruzar, como género, edad, nivel socioeconómico, frecuencia de consumo, etc. La desventaja en esta herramienta Analizar Clásica es que solo se pueden elegir hasta 5 variables, limitación que ya no existe en la herramienta Analizar Beta. Automáticamente se aplicará el cruce a todas las preguntas del informe. Para hacer gráficas con la herramienta Analizar Clásica, se debe de hacer una por una a partir de la tabla de la pregunta a graficar usando el botón de Crear gráfico. Esto abrirá una ventana en el navegador con la gráfica. Una desventaja de SurveyMonkey es que nos permite crear gráficas de pastel para preguntas de selección múltiple, por lo que se debe tener mucho cuidado de no hacerlo. Cuando la tabla tiene aplicado un cruce de datos o tabulación cruzada, no estará habilitada la gráfica de pastel. Por default, la gráfica no tiene etiquetas en los datos, ni los ejes en formas de porcentajes. Para corregir esto, debemos de presionar el botón de configuración de gráfico y habilitar las siguientes opciones. 1. Etiquetas de datos, indicar mostrar porcentajes. 2.
Etiquetas de los ejes indicar porcentajes. 3. En el caso de las tablas que tienen cruce, por lo general siempre se debe de presionar el botón intercambiar para poder hacer la comparación entre ambos perfiles según sus respuestas y no al revés. Y 4. Se puede resumir el nombre del título del gráfico. Finalmente, para descargar el gráfico, se debe de presionar el botón descargar. También se puede hacer clic sobre la imagen para descargar con el navegador, pero esta tendrá menor resolución. El principal defecto de la herramienta clásica es que debemos de crear cada gráfica una a una para todo el reporte. Herramienta Analizar Beta. La herramienta nueva Analizar Beta ha estado en constante construcción, por eso su nombre Beta. Y es posible que este videotutorial quede desactualizado en cualquier momento, cuando agreguen nuevas funcionalidades, cambien la interfase o corrijan errores. La principal ventaja de esta nueva herramienta Analizar Beta es que SurveyMonkey crea al mismo tiempo tabla y gráfica, además de muchas otras ventajas como 1. Se tienen 3 pestañas de opciones de análisis: reporte, tendencias y respuestas individuales. 2. Se tiene una forma de editar conceptos generales para todas las preguntas, que es todas las gráficas y todas las tablas, como por ejemplo indicar el tipo de gráfica por default, como pueden ser las apiladas para las preguntas con cruces, o hacerlo de forma individual, tabla por tabla, gráfica por gráfica. 3. Se puede indicar si se desea mostrar o no la gráfica o la tabla. 4. Se puede modificar las propiedades de las tablas, como quitar las opciones sin respuesta o cambiar entre filas y columnas en los gráficos. Es recomendable al inicio del análisis indicar algunas propiedades para todas las tablas y luego personalizar solo las excepciones. Volviendo a la pestaña de análisis, la segunda pestaña es la de tendencias, la cual es sumamente útil, pues nos permite crear reportes según el día, semana y mes en que se levantó cada encuesta. En esta pestaña podremos ver gráficas de columnas, líneas progresivas y áreas. Indicar la agrupación por días, semanas o meses de los datos cuando así se pueda hacer, pues se depende que existan encuestas respondidas en esos parámetros. Y finalmente el nivel de zoom de la gráfica, que es el periodo de tiempo en que queremos ver la misma. Del lado izquierdo superior se tiene un menú de acciones para todo el informe con los siguientes botones: filtrar, comparar y mostrar. En la opción de filtrar podemos hacer un filtro por pregunta o respuesta, por recopilador, por nivel de completitud, por periodo de tiempo de cuando se levantó la encuesta y por los metadatos del encuestador. En lo personal, yo encuentro muy útil hacer un filtro por recopilador para ver cuántas encuestas lleva en cada encuestador y el perfil de los encuestados que está realizando. En el botón de comparar se pueden agregar cruces de datos sin la molesta restricción de solo 5, como en la herramienta de analizar clásica. Y en el botón de mostrar se puede indicar de qué preguntas queremos ver el análisis y de cuáles no. Asimismo, en el menú izquierdo debajo de los botones veremos qué filtros, comparaciones y opciones de mostrar hemos creado y cuáles están aplicadas, los cuales destacan por el botón verde y la palomita aplicada. Con la flecha de la derecha podemos renombrar y modificar o eliminar dichos parámetros. En la parte inferior podemos crear vistas, donde se guardan todos los parámetros establecidos tanto en las tablas, gráficas y opciones del menú izquierdo. Cada cambio que hagamos en dichas tablas, gráficas o opciones de parámetros se deberán de guardar en la vista correspondiente. Finalmente, en la barra de herramientas se muestra un historial de archivos descargados que incluyen tablas, gráficas, informes y bases de datos descargados. Descarga de archivos. Con la herramienta Analizar Clásica, el procedimiento consiste en indicar la acción en el menú de la izquierda, en la opción de Descargar respuestas. Si se desea descargar un informe, se debe de indicar cuál y elegir la opción de Informe resumido. De este mismo se pueden descargar en varios formatos, pero solo se recomiendan las opciones de XLS y PDF, y ninguna de estas dos son funcionales para el análisis de un estudio de mercado, por ejemplo. Se puede elegir si se desea respetar el cruce o filtros actuales. Si se desea descargar la base de datos, se debe de elegir la opción de Descargar todas las respuestas recopiladas. Y se debe de elegir las opciones de Columnas ampliadas para ver la pregunta completa
y texto original elegido, de lo contrario se descargarán las respuestas codificadas. En la última opción se puede elegir un correo electrónico para que nos envíe un informe al finalizar de construir el reporte o la base de datos, pues el proceso tarda de segundos a minutos dependiendo del tamaño del cuestionario y el número de encuestas levantadas. Con la herramienta Analizar Beta, el procedimiento comienza en el mismo menú izquierdo, última opción, Nueva descarga, o desde la parte superior derecha de la pestaña Analizar resultados, donde hay un botón que indica Descargar todo. Este es un menú desplegable que nos ofrece las siguientes opciones. 1. Solo resumen de datos. Este botón nos da un reporte en PDF o en Excel de la vista actual con tablas y gráficas, lo cual sería excelente si lo hiciera bien. 2. En la opción de datos de todas las preguntas se obtendrá una base de datos con la que podremos hacer análisis en Excel de tablas y gráficos dinámicos. Y 3. En la opción de todas las respuestas nos barajará una impresión de cada cuestionario con pregunta y respuesta. Este archivo no tiene ningún uso práctico. Solo resumen de datos. El reporte descargado en PDF mostrará las gráficas y tablas de la herramienta Analizar Beta, y la opción del archivo en Excel nos dará la versión de tablas y gráficas de Microsoft Excel, con dos opciones, una hoja por pregunta con tabla y gráfica, o todas las preguntas en una sola hoja pero sin gráfica. Ninguna de estas dos opciones son realmente útiles, pues la primera no es editable o copiable, y la segunda muestra las tablas sin porcentajes, sino que números absolutos, y las gráficas también con números absolutos. En el caso de los archivos de Excel, el archivo descargado es un zip. Opción Datos de todas las preguntas. Esta opción nos da la base de datos en perfectas condiciones para usarla en Microsoft Excel u otro programa como SPSS. De hecho, nos ofrece la opción de SPSS de forma nativa, pero solo en la cuenta Gold. La opción PDF no es muy útil, pues veríamos una base de datos en un PDF con la cual no podríamos hacer ningún análisis. Hay que elegir siempre la opción de XLS Plus, pues la primera opción, XLS, nos genera una base de datos demasiado extensa, pues hace una columna por cada respuesta de cada pregunta, lo que significa que si en nuestro cuestionario las preguntas tienen muchas posibles respuestas, la base de datos que generará no cabrá en una sola hoja de Excel. Entonces, así elegiremos la opción siempre de XLS Plus para generar la base de datos. Es muy importante elegir la opción de Vista Original para que no nos filtre la base de datos si estuviera aplicado algún filtro. Al hacer clic en Descargar, automáticamente comenzará el proceso de creación del archivo, el cual puede ser de segundos a varios minutos de duración, dependiendo del tamaño del cuestionario y el número de encuestas levantadas. Mientras tanto, en el menú de la izquierda, en la opción de Historial de descargas, se verá cómo se está generando el archivo y nos aparecerá una ventana de aviso cuando dicho archivo esté listo.